Bueno, pues buenas tardes, y mi intervención va a estar basada en cómo ha transcurrido desde los inicios la lucha memorialista, centralizada un poco en lo que es la recuperación de la memoria del hecho más cruento de la Guerra de España, como ya todos sabéis, de la desbandada. Voy a orientar mi intervención tanto en el ámbito intelectual como en el ámbito de la actividad social, la actividad civil en la lucha para la recuperación de estas memorias. En lo relativo a lo intelectual, podemos hacer referencia a las investigaciones sobre la carretera de la muerte, la N340, que llevan a cabo Encarnación Barranquero Teixeira y Lucía Prieto Borrego. Estas quedan reflejadas en su libro Población y Guerra Civil en Málaga, Caída, Éxodo y Refugio, o las realizadas por Jesús Majada Neila y Fernando Pérez Bueno, que pasan a la memoria colectiva a través del libro Carretera Málaga-Almería, febrero 1937. Son una de las primeras publicaciones que empiezan a surgir con respecto a las investigaciones que se hacen sobre el crimen de la carretera de la muerte. Así como estas investigaciones, es muy importante la aportación del documental La carretera de la muerte en Málaga 1937, ese primer documental que se hace sobre las víctimas de la carretera. Es un documental que está basado en los testimonios de supervivientes de la desbandada. Creemos y creo que fue importante y sin duda alguna es fundamental en la divulgación de lo que pasó, conociéndolo, como decía, directamente de los testimonios de aquellos supervivientes que Juan Madrid, que es el director de este documental, pues llevó a cabo. Al principio del activismo social memorialista, como la sociedad civil organizada en diferentes organizaciones, empezamos a hacer actuaciones para recuperar esta memoria. Tenemos que centralizar el foco en Málaga. En Málaga, en Vélez Málaga concretamente, a través del Foro por la Memoria de la Sarquía y de algunos pueblos de la provincia de Málaga. Entre ellos es importante la aportación que hicieron los compañeros memorialistas de Arenas. Es cuando se empiezan a organizar las primeras actuaciones. Estas estaban constituidas en marchas que se hacían en fines de semana. Recuerdo las marchas de Vélez Málaga a Torre del Mar, de las primeras que se empezaron a hacer. Y con respecto a la aportación del Foro por la Memoria de la Sarquía y de los compañeros de Vélez Málaga, es muy importante los homenajes que se han ido haciendo repetidamente año tras año a los supervivientes de la carretera de la muerte. Estos actos se han estado realizando de manera anual hasta la llegada de la pandemia, que evidentemente se tuvieron que interrumpir. Estaban organizados por el Foro por la Memoria de la Sarquía, vuelvo a repetir, y el lugar de celebración es la Casa del Exilio, Centro del Exilio de la Fundación María Zambrano, en la localidad de Vélez Málaga. Quiero recalcar otra vez la importancia que tiene en la lucha activista por la memoria de la provincia de Málaga, puesto que fueron los inicios donde se empezaron a realizar. Fue en febrero de 2005 cuando nos solicitan ayuda, vuelvo a repetir, desde Málaga, para empezar a hacer actuaciones, y en la provincia de Granada las primeras marchas reivindicativas de la memoria se empiezan a realizar en febrero de 2005, estableciendo así la primera marcha memorialista de la desbandada. Estas marchas se localizaban entre Almuñécar, Salobreña y Motril, y también se recorría la entrada de la Nacional 340 a Almería. Eran marchas que se hacían en fines de semana, cada fin de semana en un sitio. Esta primera marcha o estas marchas memorialistas de la costa se siguen manteniendo, de tal manera que este año se ha contabilizado la 17 edición, y es desde el 2017 cuando la marcha memorialista de la Costa de Granada se encuentra dentro de las organizadas por la asociación La Desbandada, en la marcha integral entre Málaga y Almería. Es decir, ahora, aunque se organiza en la costa granadina, pero es una de las etapas que constituye la marcha integral entre Málaga y Almería.
Valoramos la repercusión que estas marchas tenían, pues es muy pobre. Estas marchas aisladas tenían en sus principios tenemos que reconocer que eran muy pocas, casi nulas. Al no tener visibilidad más que en lo local, eran marchas muy cortitas, se hacían en determinadas poblaciones, un año sí y al otro también, pero casi ni la gente del pueblo sabía lo que estaba pasando, ¿no? Esto empieza a cambiar a partir del 2012. Como sabéis, llega el gobierno de coalición del PSOE e Izquierda Unida, y siendo Diego Caldera vicepresidente, se crea la Dirección de Memoria Democrática y pone como director de esta a Luis Naranjo Cordobés. Este cambio en lo institucional tiene consecuencias muy positivas para la lucha memorialista en general y en muy particular para lo que es la reivindicación de la memoria de las víctimas de la desbandada. Entre 2012 y 2015, algo importantísimo para la comunidad andaluza en la lucha memorialista es la señalización de lugares de memoria. Los que sois andaluces sabéis que en toda la comunidad autónoma se señalizaron en esa época, y solo en esa época, porque cuando se rompe ese gobierno sigue existiendo la Dirección de Memoria Democrática, pero ya no se volvió nunca más a señalizar un lugar. En ese periodo, en la provincia de Málaga, podemos destacar como señalización de memoria la antigua prisión provincial, la cárcel de mujeres, el Panteón de la Memoria de San Rafael, la Catedral de Málaga, el lugar del hundimiento del submarino C3, los túneles del paseo marítimo de la Cala del Moral, el Faro y el Parque de la Memoria de Torre del Mar y la Plaza de la Ermita en Nerja. Los que sois de Málaga sabéis que estos lugares están señalizados y es algo que prácticamente hacemos todos los años cuando pasamos por ellos en la marcha integral. Solemos hacer homenajes y uno de los que más emoción provoca pues es el homenaje a Anselmo Vidal, que era el farero de Torre del Mar. Este hombre, con su actuación y entregando su vida después, salvó muchísimas vidas. El faro estaba muy cerca de la costa, estaba rodeado de cañas de azúcar, y al caer la noche, pues las personas que venían huyendo de Málaga lo usaban como refugio, se metían entre ellos, ¿no? Los cruceros fascistas, entre ellos el Baleares y así como la aviación fascista italiana, utilizaban el faro como punto de referencia para bombardear. Este hombre apagó el faro, los barcos, según me han contado, se equivocaron y se bajaron más abajo hacia Amaro y bombardeaban allí. Bien, con esta actuación de Anselmo salvó muchas vidas, pero cuando los italianos entraron en Vélez, Málaga, fue detenido y no sé si al segundo o tercer día fusilado en las tapias del cementerio. En la provincia de Granada también podemos destacar como señalización de memoria uno de los lugares más míticos que tenemos en la marcha memorialista de la desbanda, en la marcha integral, que es la desembocadura del río Guadalfeo. Y hemos elegido ese lugar por dos motivos. Uno, porque está casi en la mitad del recorrido entre Málaga y Almería, está en Salobreña. Y por otro motivo es porque es uno de los lugares donde murió mucha gente. El río Guadalfeo venía muy crecido. Según Andrés Fernández, que tuvo su ponencia ayer, el puente, que era muy débil, se taponó de tal manera entre los camiones que salían hacia Nerja y los que venían hacia Almería, que el tapón hacía imposible poder cruzar y se sentían los tiros de los italianos muy cerca. Entonces mucha gente, por el ansia de pasar, intentó bardear el río y al día siguiente muchas víctimas aparecieron en la playa de Salobreña. Este es uno de los motivos por los que en la actualidad está señalizado como lugar de memoria de manera institucional, por la Junta de Andalucía en aquel periodo. Pero la Asociación de la Desbandada, en la última etapa, en la del año pasado, conseguimos poner un monolito que sirve como homenaje a todas aquellas víctimas y de momento lleva casi un año y está salvado. Esperemos que cuando llegue el febrero y pasemos por allí otra vez podamos disfrutar de él. En Granada también se señaliza como lugar de memoria, pues un lugar de represión franquista, como casi en todas las provincias, ¿no? Que evidentemente era la cárcel provincial. Esta cárcel provincial no llegamos a tiempo,
y la derrumbaron. Solamente queda la puerta con el arco, y algo importante que tiene este arco es que el escudo es republicano, es el escudo que hay encima del portón es el escudo de la República. En Almería se señalizaron los refugios santiarios y el memorial de Mauthausen. Anterior a estas señalizaciones podemos mencionar la inauguración del Paseo de los Canadienses en Málaga, y con fecha posterior al nombramiento de Luis Naranjo como director de memoria se inaugura en Motril un busto en memoria de Norman Bethune. Ahí ya también participó la asociación, aunque hay que reconocer que el mérito es específico de la Asociación Memorialista 14 de abril, pero nosotros ayudamos por lo menos en presencia cuando se inauguró. El Paseo de los Canadienses, ya que esto es un congreso internacional, pues también es conveniente comentar que se hizo por la aportación de un sindicato canadiense, que los obreros, los miembros de esos sindicatos, aportaron económicamente una cantidad a través de la cual se pudo realizar e inaugurar el Paseo de los Canadienses. Por este motivo que estoy contando, podemos destacar la importancia que tiene la mencionada Dirección de Memoria Democrática en ese tiempo, ¿no? Con la implicación, vuelvo a repetir, de Luis Naranjo Cordobés y de Juan Francisco Arenas de Solla, que estaban a la cabeza de esa dirección, se implicaron mucho en organizar desde lo institucional las reivindicaciones que se hacían en la carretera, es decir, la población civil participábamos en ella, pero en esos años era la Dirección Democrática la que nos ayudaba mucho y prácticamente organizaban los actos para la recuperación de la memoria de la víctima de la desbandada, consiguiendo en este periodo que se empezara a tener bastante más visibilidad que la que hayamos tenido anteriormente. Llega la ruptura del gobierno de coalición en Andalucía y vuelve a ser la sociedad civil la que tiene que hacerse cargo de volver a organizar todos los actos para recuperar la memoria de las víctimas. Se forma una plataforma en la que participan diferentes organizaciones memorialistas y republicanas de Málaga, de Granada y Almería, y que son, o es esta plataforma, la encargada de organizar los actos necesarios para seguir recuperando la memoria. En 2017 la Federación Andaluza de Montaña, FAN, por medio de su delegado provincial en Granada, que es Rafael Morales Domínguez, se pone en contacto con responsables de la plataforma concretamente, y es que habló conmigo, por eso sé que fue Rafael el que implicó a la Federación de Montaña en lo que es la recuperación de la memoria. Ellos, la Federación, organizó el acto senderista, y las asociaciones memorialistas y organizaciones de otro tipo que estábamos en esa plataforma nos encargamos de organizar los actos memorialistas. Y así nace la primera marcha integral de la desbandada, que tiene una importancia en la repercusión mediática terrible, terrible. En ese año conseguimos que se empezara ya a hablar de manera muy cuantitativa y cualitativa de lo que es la desbandada, de lo que es la lucha memorialista para recuperar estas víctimas. ¿Qué ocurre en esta primera marcha? Pues que no todo fueron cosas bonitas. Hubo problemas, porque muchas de las personas que vinieron a hacer esa marcha entre Málaga y Almería, pues hacían la marcha orientándolas solo en el aspecto deportivo. Hacían senderismo, no entendían que en esas marchas aparecieran banderas republicanas o banderas de diferentes organizaciones, ¿no? De hecho, recuerdo cuando llegamos a Salobreña, salió gente del pueblo a recibirnos y les obligaron a esconder las banderas que en aquel momento eran de Izquierda Unida, que tampoco eran unas banderas como para decir, bueno, que ya de Izquierda Unida se llevaba hablando muchos años, ¿no? ¿Esto qué trajo consigo? Pues que nos planteáramos que en la segunda etapa la Federación de Montaña ya no participará. Y entonces creamos el Club Deportivo La Desbandada, en el que se integran gran número de organizaciones de la plataforma Málaga Republicana, Asociación 14 de Abril, Foro por la Memoria de la Sarquía, Verdad, Justicia y Reparación, Izquierda Unida, Partido Comunista de España, CGT, etcétera. Hay muchas organizaciones
que se implican en el principio, en el primer proyecto que es de la desbandada, que es el Club Senderista La Desbandada. Y nace o se crea la segunda marcha integral de la desbandada. Es un éxito rotundo de participación, no solo en cuanto al número de participantes, sino que se consigue que la gente, las personas que participen, no sean andaluzas solamente. Empezamos a recibir participantes de casi todas las comunidades. Aquí hay catalanes que participaron, hay vascos, como nuestra querida poeta Silvia Delgado Fuentes, y seguramente que por mucho hay más por ahí que no estoy viendo, ¿no? Pero ese fue uno de los éxitos, que salta el tema de la desbandada, la memoria para recuperar estas víctimas salta de la comunidad andaluza. ¿Y por qué? Pues como se ha contado en muchas de las ponencias que ha habido, los exiliados, los que abandonaron Málaga, han terminado repartidos por todo el país, ¿no? Hemos tenido franceses que son descendientes de personas que hicieron la desbandada y terminaron en Francia, ¿no? Ese fue uno de los grandes éxitos. Terminada la segunda marcha, varios integrantes del Club Senderista La Desbandada plantean la necesidad de que el trabajo realizado no parezca simplemente deportivo, no parezca simplemente senderista, y proponen la creación de una asociación memorialista. Por este motivo, en algunas asociaciones de las que componían el club, surge la duda de la necesidad de otra asociación. Bueno, después de muchos debates, el 26 de junio de 2018 se firma el acta fundacional y nace la Asociación Sociocultural La Desbandada. Esta es la que hasta la actualidad organiza todos los actos relacionados con la desbandada y con dicha asociación. Entre los que hay que destacar, además de las marchas integrales, el primer encuentro internacional de la desbandada, que se lleva a cabo o se realiza en Vícar en el 2020, fue el preludio de lo que estamos haciendo ahora. Fue un intento de ver qué éramos capaces de hacer, hicimos un encuentro, nos pilló el COVID, tuvimos que hacerlo telemático, no sabíamos qué hacer, pero bueno, al final tiramos para adelante y nos podemos considerar medianamente satisfechos del resultado. Así como la participación en diferentes marchas memorialistas, es decir, la desbandada no solamente quiere ser aquella asociación que participe entre Málaga y Almería, sino tenemos propuesto que en todas aquellas marchas que tengan como finalidad recuperar en memoria, ahí esté la desbandada. Por eso aprovecho un lazo y os digo, tenemos hojas de asociación, perdón, de socios en la entrada, son 15 euros al mes, perdón, al año. Si no tenéis, pues, no sé, algunos si os apetece y demás podéis hacerlo. Bueno, participamos en Jarama, en la marcha de Jarama, en el último paseo entre Vilna y Alfacar, homenaje a las brigadas internacionales y homenaje a las víctimas del franquismo que sufrieron cárcel y tortura en la prisión provincial de Granada, y a los más de 40.000 fusilados en la tapia del cementerio de Granada. Estos son lugares o sitios o actuaciones donde participa la asociación. Y también hay que destacar las charlas informativas de vital importancia que desde la creación de la asociación se vienen impartiendo por diferentes miembros y en diferentes institutos a los estudiantes de bachillerato. Y cómo no mencionar la organización de uno de los eventos más importantes de la actualidad relacionado con la memoria, que no es otro que este primer Congreso Internacional, la desbandada, un siglo de luchas populares antifascistas. En cuanto al aspecto, y voy terminando, en cuanto al aspecto intelectual, en la actualidad hay numerosos trabajos y uno de los fines o de las finalidades de este Congreso es unificar, aunar esas diferentes investigaciones que se están haciendo para contrastarlas con las que ya vienen anteriormente, ¿no? En el campo de la investigación son fundamentales los trabajos realizados, entre otros investigadores o historiadores, por Andrés Fernández Martín y María Isabel Brenes Sánchez. Ambos han participado. Andrés participó anoche y Maribel Brenes ha participado esta mañana. Quedan reflejadas en el libro 1937, Sodo Málaga Almería. Como no comentar los estudios y los trabajos de Eusebio Rodríguez Padilla y Juan Francisco Colomina Sánchez en su libro La desbandada de Málaga en la provincia de Almería, y los de Fran Martín y Sonia Cervantes, que en su libro La guerra en mis ojos, los 4 exilios de Ana, nos traslada la historia de Ana Pomares, que hemos contado con ella, superviviente de la desbandada, de cuya propia boca pudimos escuchar en la última marcha sus vivencias en la última edición. ¿Dónde queremos llegar para finalizar?
pues queremos llegar a conseguir verdad, justicia y reparación, como han dicho muchos conferenciantes o ponentes, ¿no? Para lograrlo sigue siendo de vital importancia la investigación de los hechos y conseguir trasladarlos de la memoria selectiva del investigador a la memoria colectiva de la sociedad. Y como no, también es de vital importancia el movimiento memorialista, que continúa con su lucha activa organizando actos con el fin de que la verdad sea conocida, que se haga justicia y que en la medida de lo posible se reparen los daños ocasionados a las víctimas y a sus familiares. Y con esto doy fin y muchas gracias por escucharme.